Estimados alumnos, en este video quiero compartirles la introducción a los límites. El concepto de límite tiene que ver simplemente con un problema que nos entrega la calculadora. Digamos que tenemos la función f de x definida mediante x al cuadrado menos 4 y acá voy a proponer x al cuadrado menos 5x más 6. Se dará usted cuenta que en esta función nosotros podemos reemplazar el x por un montón de valores, sin que nuestra calculadora nos haga ningún problema en ello. Podemos, por ejemplo, reemplazarle, digamos, x igual a 0, en el cual nos entregaría la calculadora menos 4/6, ¿verdad? Podemos entregarle x igual a 1. En tal caso, la calculadora en el numerador nos entregaría un menos 3 y en el denominador nos entregaría 2 positivo. Y así sucesivamente. Hay muchos valores que le podemos entregar a la función y la función nos devuelve, ¿cierto?, el resultante de aquella operación. Sin embargo, esta función no permite que nosotros le entreguemos ninguno de los siguientes valores. Si usted le pone x igual a 2, la calculadora le va a mostrar error. Veamos por qué ocurre ello. Si yo reemplazo f de 2 en la función, veremos 2 al cuadrado menos 4, por supuesto, y abajo 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. Si examinamos esta expresión con calma, nos damos cuenta que en el numerador da 4 menos 4, lo cual es 0, y en el denominador da 10 menos 10, lo cual también es 0. Y evidentemente, si esto usted lo reemplaza en su calculadora, la calculadora le va a decir error. Entonces, precisamente acerca de ese error, nosotros tenemos que conversar un poquitito. Porque resulta que esta función, en el caso del 2, verifica una anomalía bastante interesante que usted puede verificar en su cuaderno mientras tanto está viendo este video. Le invito a realizar la siguiente actividad. Nos vamos a acercar al 2, debido a que en el 2 tenemos un error. Vamos a tomar números cercanos a 2. Números cercanos a 2 pero menores a 2 y también números cercanos a 2 pero mayores a 2. Entonces, le invito, insisto, a la siguiente actividad. Va usted a tratar de calcular, usando su calculadora por supuesto, los siguientes valores. F de 1,9, como ve usted, muy cerca de 2. Después va usted a determinar f de 1,99, mucho más cerca de 2. Luego f de 1,999, muy cerca de 2, ¿verdad? Pero esos números son menores a 2. Entonces ahora nos vamos a acercar también al 2, pero por números mayores. Entonces, después de hacer esta experiencia con calculadora, a través de la función que está arriba, usted va a emplear exactamente la misma función, pero ahora experimente con f de 2,1, ¿ve? Cerca de 2 pero mayor. F de 2,01, mucho más cerca de 2, pero todavía es mayor. Y ahora f de 2,001. Insisto, bastante cercano, a x igual a 2. En cada uno de estos casos, usted va a observar un comportamiento bien interesante de la función. Resulta que esta función de acá debería acercarse al mismo valor a medida que usted se acerca al 2 por la izquierda, es decir, por valores menores, y por la derecha, es decir, por valores mayores como lo que está acá. Entonces le dejo a usted los resultados de esa actividad. Póngale pausa al video, efectúe los cálculos y dése cuenta de lo que le estoy diciendo. Efectivamente, estas dos secuencias de números, la secuencia de aquí y la secuencia de acá, los resultados van a tener exactamente el mismo. Sin embargo, no es el único número que nos tira error. Acá nosotros pusimos que x vale 2. Efectivamente, en el 2 ponemos 2 elevado a 2 menos 4, después 2 elevado a 2, bla, 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 bla. Y eso, insisto, error. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo en esta misma función. Resulta que esta función también tiene problemas si es que usted le reemplaza el x por un 3. ¿Se dio cuenta? Hagamos los cálculos. Pongámosle ahora que x vale 3. Si preguntamos cuánto será f de 3, habría que hacer los siguientes cálculos. Sería 3 al cuadrado menos 4 y abajo 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Efectuando lo que dice acá, este sería 9 menos 4, es decir, 5. Y abajo sería
9 menos 15, lo cual es menos 6, y menos 6 más 6 es 0. Entonces, otra vez, si usted le ingresa esto a la calculadora, le va a decir error. La calculadora tiene una manera muy especial de decir error. A veces dice ma error, otras veces dice c error, otra vez simplemente dice error, dependiendo de la calculadora con la que usted va a trabajar. Y si hacemos la misma experiencia que delante, es decir, acercarnos al número a través de números menores y mayores, veremos que la conclusión que sacamos acá arriba con esta secuencia es muy distinta a la conclusión que vamos a obtener acá abajo. Mire usted, le invito a desarrollar de nuevo la siguiente actividad. Va usted a calcular esta vez f de 2,9, veamos cuánto le da usando su calculadora, e insisto, la misma función de arriba. Luego, vea usted cuánto le da f de 2,99. Como se fija, efectivamente nos vamos acercando al 3. Luego, quiero que calcule f de 2,999. Y va usted a poner aquí los números como le va dando. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con cantidades mayores a 3. Es decir, primero el f de 3,1, cerquita de 3. F de 3,01, mucho más cerca de 3. Y finalmente f de 3,001, considerablemente más cerca de 3. Resulta que las cantidades que usted obtenga acá en estos cálculos y en estos cálculos van a tener un comportamiento muy distinto. Se va usted a dar cuenta que a medida que evalúa valores menores al 3, va a resultar que la cantidad de acá arriba, este número, esta cantidad completa, se va haciendo cada vez más grande, pero va a ser un número negativo. Y por otro lado, si hacemos lo mismo pero desde arriba del 3 y nos acercamos mucho al 3, va a resultar que la cantidad de acá se va a ir haciendo de nuevo cada vez más grande, pero con números positivos. Es decir, no podríamos concluir lo mismo que en el caso de esta secuencia, porque en ambas secuencias los números se van acercando exactamente a un mismo valor. Sin embargo, en el caso del 3, acá abajo, va a resultar que las dos secuencias de valores se van a ir separando entre sí. De hecho, una se va hacia un número muy grande pero negativo, que sería como menos infinito, ¿verdad? Y la otra se va a un número muy grande pero positivo, es decir, más infinito. Este comportamiento anómalo que tiene nuestra función de experimento en dos números completamente distintos, pero que tiran exactamente la misma conjetura en la calculadora, es precisamente lo que hace necesario que nosotros definamos el concepto de límite. Diremos que una función como la que usted tiene aquí presenta un límite. Por ejemplo, cuando x tiende a 2, sí ocurre el comportamiento de aquí, es decir, los números se van acercando a alguien. Pero por otro lado, diremos que la función de acá, esta, no tiene límite, como es el caso de aquí, cuando precisamente la primera secuencia se acerque a un punto, pero la segunda secuencia se va acercando a otro punto completamente distinto. Entonces, los límites, sencillamente, digamos que separan o clasifican a los comportamientos de las funciones que son consistentes, podríamos decir también. Porque yo me acerco al 2 por acá, yo me acerco al 2 por acá y ambas secuencias de valores se acercan al mismo número también. Quizás no a 2, quizás a otro número, pero sí se acercan al mismo número. En cambio, en el caso de acá, nosotros vemos un comportamiento que no es consistente. Porque por un lado nos acercamos a un valor, pero por otro lado nos acercamos a un valor completamente distinto. ¿Ve usted? Entonces ahí tenemos una función que tiene límite en un lado, pero que no tiene límite en otro. Eso es tener un límite. Ahora, un tema muy distinto es tratar de determinar qué valor será ese límite.